con la segunda fase de clasificación. Vamos a hacer ahora dos temas importantes. Uno va a ser el uso racional de antimicrobianos, que nos va a servir para dar pauta a todo lo que se viene tanto de teoría y práctica, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes ya han escuchado este término, sobre todo la parte que dice racional, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por racional? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién puede responder? ¿Qué significa racional? Algo medido con una proporción. Ya, algo medido con una proporción. ¿Ya? ¿Alguien más? La última de esta fila. ¿Qué entiendes por racional? Dímelo, no va a pasar nada. Racional. Que tiene una medida. Una proporción. O sea, tiene que ver con la razón, ¿de acuerdo? Y siempre que uno toma decisiones para el uso de antimicrobianos, justamente tiene que primar la razón. Pero una razón no porque se me ocurre, ¿no? Sino en base a los conocimientos que tengo, en base a las guías que puedan existir, en base a la literatura que pueda haber, ¿ya? De ahí viene el nombre que se va a derivar en la mala utilización de estos fármacos, ¿sí? Ustedes seguro han sido testigos de las farmacias, la comadre, la vecina, el doctor TV, el internet, es decir, muchas cosas que de repente pueden influenciar en nosotros o en la población para hacer una u otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, si le agregamos un racional de antimicrobianos, va a significar que tengamos un uso adecuado de estos fármacos, ¿sí? En base a todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿ya? Es así que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud, eso está claro, ¿no? Pero todo el mundo toma antibióticos sin receta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil, la consulta sale cara, ¿no? Tengo que esperar, no tengo tiempo. Mejor entro a Google y te duele la garganta, ya lo querido. Y se acabó, ¿no? ¿Y qué está generando esto? Algo tan sencillo y de repente que podría ser hasta en broma, está generando una catástrofe farmacológica, se llama, ¿sí? Que estamos llegando a un punto donde nuestros pacientes, y ustedes van a ser peor todavía cuando vean de acá 3, 4 años que estén en el internado, son resistentes a la mayoría de fármacos. Y eso no es broma, ¿no? ¿Qué va a pasar de acá a 20 años, 30 años? ¿Qué vamos a hacer con el paciente resistente a todo? Le prendemos fuego, ¿no? Y como eso mueren todas las bacterias. Realmente es dramático ahora ver resultados de cultivos y antibiogramas donde viene todo resistente a todos los fármacos, ¿no? Y realmente es un problema. Y esto se está generalizando principalmente por esto, ¿ya? Por la dispensa de fármacos en farmacias, a pesar que ya está prohibido. Yo veo a cada rato en las farmacias. A veces, una vez le he dicho, señora, pero ¿cómo que hay cada vez que se me pega? ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué? Yo me moriré. Pero, bueno, sí, la verdad que la cultura en este sentido, y ustedes dependen mucho de que empiecen en su familia, ¿no? En sus amigos, en sus conocidos, la no automedicación, ¿ya? La no automedicación. Pueden ver, fuerte. Varón de 34 años que presenta desde hace 3 días tos, fiebre, dolor torácico, al examen creditante se hecho. Temperatura 39 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 5 minutos. Entonces, ¿de qué se trata? Y vemos esa radiografía, ¿no? ¿Quién puede decir de qué se trata? Entonces, ¿qué es una neumonía? ¿Qué más? Del lóbulo medio, del pulmón derecho. Por eso tiene esa forma, no es el lóbulo medio que está afectado.
no va a decir no, ¿cómo vamos a usar? No, sí hay que usar. Está indicado, ¿ya? Lógicamente este es un caso pues desde el libro, ¿no? La clínica, la radiografía, tengo que empezar un antimicrobiano, pero hay situaciones en las que no se necesitan antibióticos, por ejemplo procesos virales, ¿no? Un resfrío común. Muchas de las diarreas se autolimitan, no necesitan fármacos antibióticos, ¿no? Pero el principal problema son los procesos respiratorios, ¿sí? La mayor parte de pacientes consultan por procesos respiratorios y les van a exigir antibióticos, ¿ya? Les van a exigir antibióticos. Desde su aparición entonces, allá por los años 40, ¿se acuerdan quién descubrió la penicilina? Fleming, ¿no? Y fue accidental. En los estudios que hacía encontró que había una cepa de un hongo, porque la mayoría de fármacos antimicrobianos provienen de la naturaleza, ¿no? Son antibióticos, inclusive hay algunas ranas que son inmunes frente a cualquier germen. Y se les estudió y se les encontraron los llamados antibióticos polipeptídicos, ¿sí? Y de ahí han surgido nuevas posibilidades de antimicrobianos, ¿no? Que puedan tener mejor efectividad. Desde su aparición entonces han sido y son una importante arma, ¿no? En esa época se decía, con la penicilina ya se acabaron las infecciones, ¿no? De la faz de la tierra. Lamentablemente no fue así, ¿no? Pero no cabe duda que son una importante arma, y arma que la estamos desperdiciando, ¿sí? Nosotros mismos, ¿eh? Nosotros, los médicos. El presupuesto en salud, y en el caso nuestro, se gasta más del 30% en antibióticos. O sea, si ustedes ven el presupuesto de salud, más del 30% es en antibióticos. Cualquier cantidad, porque son muy utilizados en los diferentes centros médicos, ¿no? Pero eso, bueno, puede estar bien, puede estar mal. El problema es en que se da un mal uso en los centros de salud, ¿ya? Todo el que va con gripe recibe antibióticos, ¿sí? Casi todos. Y es un trabajo para una tesis, ¿no? Y esto está incrementando definitivamente el problema de resistencia, ¿ya? Como les decía, la resistencia es un drama en la actualidad, y esto no se ha detenido, muy por el contrario, se están incrementando las tasas a los nuevos antibióticos, ¿sí? Y eso es peor, ¿ya? Ustedes, cuando ya sean internos, o de repente ya desde ahora, van a tener presión del mercado, de la industria farmacéutica. Las tres industrias que mueven más dinero en el mundo, ¿cuáles son? En primer lugar, las armas. Por eso hay guerras. Siempre tiene que haber una guerra, si no, ¿cómo vendo mis armas? En segundo lugar, las drogas ilícitas, ¿sí? La cocaína. Nosotros estamos ahí peleando el campeonato mundial con Colombia. Y en tercer lugar, pero entre los tres más importantes, son los fármacos, la industria farmacéutica, 9 millones, ¿ya? Entonces les van a decir, mire, este antibiótico es el mejor del mundo para las infecciones urinarias, tienes que usarlo, ¿no? Puede ser verdad, puede que no, pero tenemos que tener el criterio ustedes, ¿ah? Para poder decidir si usar o no ese fármaco, o de repente usar otro, ¿no? De menor nivel, por decirlo. Y les pongo este ejemplo, ¿ya? Para que entiendan eso del nivel de qué antibiótico usar. Entra un ratón a su casa, ¿de acuerdo? El ratón ahí, hay que acabar. Y ustedes deciden meter un cartucho de dinamita donde esté el ratoncito. Lo van a matar, claro, lo van a hacer polvo, y su casa también. Lo mismo pasa con los antibióticos. Resfrío común, niños, ¿ah? Yo veo niños que están con resfrío común y están con ceftriaxona. Ceftriaxona, les ponen 1 gramo cada 24 horas intramuscular. No puede ser. ¿Quién hace? Nosotros hacemos eso, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en ese niño? Va a tener una historia mala, farmacológica, que va a generar no solo resistencia, sino también efectos posteriores de alergias que aparecen en los 20, 30 de edad, ¿ya? Pues un niño no podemos hacer eso. Factores a considerar: desconocimiento y falta de confianza. Esto no, pero estoy en una clínica, porque me tengo que darle lo mejor. Le meto una bomba de antibiótico.
¿no? Falta de confianza. Presión de mercado, lo que estamos hablando. Pero en tercer lugar, y tal vez más importante y sobre todo con los niños, es la presión de los papás, ¿no? Que no le va a dar antibiótico. Y ya los pacientes de ahora en este sentido ya están informados, ¿no? Ya entraron a Google, ya en el celular, ¿no? Pues ya saben incluso qué antibióticos podrían recibir. Y si no se los dan ustedes, alguien se los va a dar. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Pero hay que seguir haciéndolo. En mi hospital, por ejemplo, ya se ha generado ya hace varios años un comité farmacoterapéutico y de farmacovigilancia. Muchos colegas se molestan por eso. Para que receten un fármaco tienen que hacernos consulta y así poder autorizarlas. No, tú me vas a autorizar, yo tengo 30 años acá. Pero sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Es la única forma de poder controlar los fármacos y que no sean, no de repente porque el médico que lo receta no sabe, no por eso, sino porque su uso de repente no es el adecuado para ese paciente en esas circunstancias y de repente podría usar otro fármaco, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿ya? Una infección urinaria. Paciente, mujer con infección urinaria, tiene fiebre, viene emergencia y el reciente le pone meropenem, 1 gramo cada 8 horas, es un carbapenem, ¿no? ¿Va a mejorar la paciente? Claro, pero si tienes ceftriaxona, tienes aminoglucósidos, amikacina, gentamicina, quinolonas no, alta tasa de resistencia para infecciones urinarias. Pero esas cosas hay que saberlas y ustedes las van a saber poco a poco, ¿ya? Para que puedan elegir, ¿de acuerdo? Pero empezar meropenem en una infección urinaria, diferentes que me digan, no, pero es diabética, tiene 80 años, tenía fiebre alta, tiene pus en la orina, bueno, ¿sí? Cambia la situación. Pero una mujer inmunocompetente no tendría por qué hacer eso, ¿ya? ¿Qué debemos saber? Para el manejo adecuado y racional de antibióticos se requiere de una serie de conocimientos. La farmacología y la farmacocinética, ¿ya? De los diversos antibióticos. Vamos a revisar una serie de antibióticos y tenemos que conocer su farmacología, que es el uso, para poder entender el por qué tal o cual antibiótico es el ideal para una persona. ¿Cuál es el antibiótico ideal? El antibiótico ideal es el más barato, ¿sí? El que tiene menos efectos adversos, el que usamos una dosis menor, ¿sí? El que tiene mayor efectividad, ¿no? Pero ese fármaco no existe. Ese es el problema. No hay el fármaco perfecto, pero sí el ideal para una persona, ¿de acuerdo? Las indicaciones de primer orden y las alternativas, ¿no? Nosotros tenemos que aprender. Ya les he hablado de la infección urinaria. No le voy a dar ciprofloxacino, que sé que hay una tal alta tasa de resistencia. O ese paciente que vimos con neumonía, no voy a usar penicilina, ¿sabes lo que sea mi enemigo? Porque en el Perú el estreptococo neumonía tiene 70% de resistencia, ¿de acuerdo? Y si ustedes van a un hospital, ya no se usa la penicilina para neumonías, ¿ya? Pero esas cosas tenemos que saberlas. Obviamente los efectos adversos y las contraindicaciones, ¿no? Es un niño y quiero ponerle aminoglucósidos, amicacina. No, pues, le voy a generar un problema, ¿sí? Puedo dejarlo sordo porque tiene un efecto adverso de generar problemas en la audición. No solo allí, también en los riñones. Entonces, esas cosas, por eso les insistimos mucho con esto de la farmacología y la fisiología, porque nos va a acompañar toda su vida. No, doctor, pero yo voy a ser cirujano de mano izquierda. No importa, porque cuando tengas que operar vas a darle un fármaco, ¿no? Y ese fármaco lo vas a tener que saber, ¿de acuerdo? No te vas a olvidar nunca de eso, igual que la semiología, por ejemplo. Muy bien. Pero ¿qué estrategias podemos tomar? ¿Qué estrategias creemos que podemos hacer? En primer lugar, capacitar y actualizar a los profesionales prescriptores. ¿Quiénes son los prescriptores? A ver, quiero saber qué saben ustedes de eso. ¿Quién prescribe? Prescribir es hacer una receta, ¿no? Ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral por 5 días. ¿Sí? Va a poner su sello. Licencia para matar, cuando le den su sello. Ponen su sello. ¿Quién prescribe? Entonces el médico, ¿sí? ¿Quién más?
el que vende en la farmacia. No, ¿cómo va a ser el que vende en la farmacia? No. ¿Qué más? El odontólogo puede prescribir. La obstetriz. Ahora está una pelea con ese tema. Sí pueden prescribir, pero en lo que les concierne. ¿Sí? ¿Quién más? El químico farmacéutico, en algunas situaciones sí, ¿ya? Pero no completamente como lo puede hacer un prescriptor desde el punto de vista médico, ¿ya? ¿Y cómo se capacita y se actualiza? Justamente en todos los hospitales, clínicas, existen los comités farmacoterapéuticos que dan charlas al respecto. Disponer de información objetiva, es decir, que yo tenga algún sustento científico, ¿ya? No que no sé, que yo le diga la alfalfa cura la presión arterial alta. Está bien, ¿no? Pero nosotros somos de medicina occidental. Alguien puede decir, no, doctor, pero la acupuntura es buena. Está bien, ¿sí? Pero no es la medicina que ustedes están aprendiendo. No, doctor, pero yo quiero estudiar las plantas. Está bien, está muy bien, ¿sí? Pero tiene que ser algo paralelo a lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? La medicina alternativa, integrativa, sí es importante, pero no es la medicina que estamos estudiando, ¿sí? ¿En qué se basa nuestra medicina? Se basa en evidencias, se basa en estudios científicos, se basa en información obtenida a través de estudios que se han hecho y que tengan un nivel de evidencia, ¿no? Principalmente A, ¿no? Se llama A, B, C, D, E, donde E es la opinión de expertos, por decirlo así. Mi experiencia dice que no. Ese es el último nivel de evidencia, aunque la experiencia también es importante, ¿sí? Ustedes tienen que aprender con el tiempo a manejar esos niveles de evidencia, ¿sí? Pero si alguien viene y les dice, el cebo de culebra cura la diabetes, entonces tú tienes que preguntarte, ¿cómo así, no? ¿Me entienden? ¿Cómo es que lo cura? ¿Qué has estudiado, ¿sí? Para hacer eso, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con lo que ustedes están estudiando. Evidentemente, promover una adecuada publicidad y promoción de medicamentos por parte de la industria farmacéutica, sin engañar, ¿no? Mi antibiótico es lo máximo, es el mejor que todos. Desarrollar guías nacionales de tratamiento, por supuesto, ¿no? Se está generando ya guías de manejo, o sea, una guía que yo tenga, un librito que diga guía de manejo de la neumonía, ¿no? Entonces yo lo leo, con lo que yo ya sé qué antibiótico darle, ¿me entienden? De inicio, cómo desescalar después, o sea, es una guía de manejo, ¿ya? Algo que te sugiere qué hacer con estos fármacos. Pero muchas veces el problema, nuevamente, somos nosotros, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Hacemos la receta y dicen, no, pues yo soy médico, yo soy interno, ya tengo que escribir como médico. A ver, ¿quién me puede decir qué dice acá? Y mientras, la idea a veces algunos estudiantes, ustedes ojalá que no, mientras peor escribas, ya eres médico. No. Un interno hizo un estudio en el hospital afuera de los consultorios externos, preguntándole a los pacientes el grado de comprensión de las indicaciones que le había dado el médico, ¿ya? Y encontró que más del 80% no había entendido nada, ¿de acuerdo? Ni la receta. Entonces, eso tenemos que pensar. Usted cuando tenga un paciente hay que explicarle. Si el paciente les va a decir, ¿has entendido eso? Sí. Todos dicen sí, pues no quedar mal, pues no sentirse. Pero si encima escribimos así, ahora el ideal es esto, ¿no? Ahora por eso ya, Salud, por ejemplo, ya ha sistematizado sus historias clínicas. El Ministerio de Salud ya lo está empezando a hacer también. Las clínicas, prácticamente todas ya tienen un sistema digitalizado. Justamente por esto, ¿sí? Porque era un problema. Una vez una paciente en el hospital se le había indicado metamisol, ¿ya? Metamisol en tabletas, una tableta cada 8 horas, 3 días para la fiebre. Fue a la farmacia y le dieron metimazol. Y estuvo tomando metimazol, que es para la tiroides, ¿ya? Cuidado. Entonces, ¿son importantes las guías de manejo? Evidentemente que sí, ¿no? Ahora, ¿los genéricos son iguales que los de marca registrada? ¿Cuál es la diferencia de un antibiótico genérico con un antibiótico marca
a dar un ejemplo. Como vamos a hablar de las quinolonas, el ciprofloxacino con el ciprolin, ¿ya? ¿Por qué el ciprolin cuesta 4 soles una tableta y el ciprofloxacino genérico 10 centavos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Sucede que los fármacos de marca, todos, ahora que estamos hablando de los antibióticos, para poder diseñarlos se ha gastado un montón de dinero, ¿sí? Millones de dólares para poder realizar los estudios, primera fase, ¿se acuerdan? Segunda fase, ustedes están estudiando eso, ¿no? Tercera fase, sale al mercado, la publicidad, o sea, es un montón de plata. ¿Y qué sucede? Se les da la patente por 20 años al de marca para que en parte recupere lo que haya gastado. Y después de esos 20 años ya pueden salir los genéricos, ¿sí? ¿Me entienden? Algunos lo hacen en menos tiempo. Además que los de marca tienen un sistema que se llama bioequivalencia, ¿sí? Que lo que significa es que el fármaco que les dice que tiene, lo tiene realmente, ¿sí? O sea, han pasado por una serie de pruebas, ¿de acuerdo? En cambio los otros, no voy a decir los BAM, sino los genéricos, porque funcionan los genéricos, facilito, ya está la molécula, solo la han copiado, no han hecho ningún estudio. Lo que se busca de los genéricos es que tengan bioequivalencia, o sea, que si tú me dices que hay 500 miligramos de ciprofloxacino aquí, debe haber 500 miligramos de ciprofloxacino, ¿sí? Y debe tener el mismo efecto que ese de marca, que cuesta 4 soles. Difícil, porque yo les comento, hemos notado, con los antibióticos sobre todo, que hay mucha diferencia. Una ceftriaxona genérica jamás va a ser igual que un Rosefin de marca. Tiene mucha mayor efectividad los de marca, ¿ya? En todo caso, ya son cuestiones económicas, ¿no? Porque en mi hospital no voy a indicar con Rosefin, usamos la ceftriaxona de 3 soles y tiene que funcionar, con fe. Existen estudios sobre genéricos en el Ministerio de Salud. Este es un problema muy discutido. Una vez un ministro de Salud salió a decir que los genéricos eran iguales que los demás. Se puede predecir la resistencia. Ahora se hacen estudios de predicción para poder ver si un paciente puede ser resistente o no. Hay que conocer nuestra realidad. Les doy temas de tesis, ¿no? De trabajos de investigación. ¿Cuánto es la tasa de resistencia? ¿Sí? A tal antibiótico, a tal hospital o en todo Arequipa. No hay estudios locales al respecto grandes. Este tema debemos hablarlo con mucha frecuencia, justamente por la resistencia que está apareciendo cada vez más. Entonces hay puntos clave. El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los antivirales se realiza principalmente por técnicas de dilución o de difusión. Hay que pedir cultivos, ¿sí? Si un paciente tiene una infección urinaria, debo cultivar esa orina, ¿sí? Si un paciente tiene una infección sistémica, sepsis, debo hacer cultivo de sangre, hemocultivo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque así voy a poder saber si ese germen es sensible o resistente a qué o cuál fármaco. Si ustedes tienen una infección urinaria y no le pidieron cultivo, ¿qué va a pasar? No voy a saber si ese Escherichia coli que puede haber sido, eso no es sensible a lo que yo estoy. ¿Ya? Entonces, ahora un cultivo es mucho más económico, existen sistemas incluso automatizados con este que es el MIC, la concentración inhibitoria mínima, que lo que me dice este cultivo es cuánto es lo mínimo de antibiótico que ya está matando bacterias, ¿ya? O sea, mientras más chiquito sea ese número, significa que ese antibiótico es mejor frente a esa bacteria. O sea, si yo tengo una concentración inhibitoria mínima, fíjense acá, para E. coli, de la ampicilina de 8, 16, 16, 32, ¿cuál usaría? Esa que dice 8, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene con menor cantidad de fármaco, está matando mejor bacterias, ¿ya? O sea, como hay una mínima cantidad que ya mata bacterias, eso se llama por eso concentración inhibitoria mínima. Y eso lo informan en los cultivos, ¿de acuerdo? En los cultivos. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, no son básicos. En el Ministerio de Salud, igual en el Salud, no se usan fármacos de marca registrada, ¿ya? No son malos los genéricos finalmente, pero tampoco podemos decir que son iguales.
¿Ya? ¿Qué debemos considerar entonces? Conocer el fármaco, qué fármaco es, cuál es su principio activo, de dónde viene, quién lo ha hecho. Muchos fármacos de los que están entrando en nuestro medio son de la India, ¿ya? Y a ver, revisen quién los hace. La India nos lleva años en producción farmacológica. Nosotros no hacemos ni una pila en el Perú, ni un celular hacemos. La China hace, tanto chino también, pero la China hace todo. A ver, todo lo que vean, todo es hecho en China y lo manufacturan con otras marcas, ¿no? Entonces están muy lejos de producir fármacos, pero ojalá que lo podamos hacer. ¿Cuál es la indicación principal? La primera elección, si es eficaz, si es seguro, cuáles son sus contraindicaciones, las interacciones, de dónde viene la información de ese fármaco, las ventajas con respecto a similares, ¿no? El riesgo-beneficio, los costos, es importante, ¿sí? Sobre todo si está en un hospital público, ¿no? No está recetando un fármaco que cuesta. Hay fármacos antibióticos, como por ejemplo el Cymox, Linesolid, que cada ampolla cuesta 450 soles, ¿sí? O hay fármacos antifúngicos como la caspofungina que cuesta un frasco 1400 soles, ¿sí? Entonces, realmente todas esas cosas debemos considerar, ¿no? Desde conocer la farmacología, ¿sí? Pero también ver la parte económica, porque también es importante. Pero si el paciente lo necesita, no hay que usarlo, ¿sí? Pero cuando lo necesite, no me van a dar el Linesolid, que es un fármaco que solo ataca gram positivos para una infección de la garganta. O sea, sería pues completamente absurdo, pero sí hemos visto cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, este capítulo es para estimularnos a que a partir de ahora que vamos a estudiar los antibióticos, que es tal vez lo que más vamos a manejar, lo hagamos con responsabilidad, ¿sí? Los antibióticos no son caramelos, no son dulces, ¿de acuerdo? Hay que usarlos racionalmente, ¿ya? Ahora sí.